A reading from the book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. God did not make Dios no hizo la muerte, nor does he rejoice ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. and the creatures of Las the criaturas del mundo son saludables. there is not a No hay en ellas veneno de muerte ni imperio del abismo sobre la tierra, for justice. porque la justicia es inmortal. For God formed man Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. by the envy of Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y de los de su partido pasarán por ella. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Sing psalms to the Lord. Canten para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. His anger lasts Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Hear, O Lord, and Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. you have changed. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. A reading from the second letter of Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. brothers and sisters. Hermanos, As you excel in every ya que sobresalen en todo, en la fe, discourse, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tienen, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico por ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza se hagan ricos. not that others Pues no se trata de aliviar a otros pasando ustedes estrecheces, se trata de nivelar. En el momento actual, su abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará su falta. Así habrá nivelación. whoever had much Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Su Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus had crossed En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. a large crowd Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. one of the synagogue Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, seeing him, he y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. My daughter is Mi niña está en las últimas. please Ven, come lay your hand pon las manos sobre ella that she may get. para que se cure y viva. He went off with him Jesús se fue con él, and a large acompañado de mucha gente crowd pressed upon que lo apretujaba. There was a woman of Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. he had suffered Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos spent all y se había gastado en eso toda su fortuna. yet she was Pero en vez de mejorar, but only grew. se había puesto peor. She had heard about Oyó hablar de Jesús and came up y acercándose por detrás entre la gente, touched his le tocó el manto, She said, pensando if I que con solo tocarle el vestido curaría. immediately her Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. her affliction. Jesus Jesús, at once notando que había salido fuerza de él, turned around se volvió enseguida y en medio de la gente preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? but his disciples Los discípulos le contestaron, you see how the ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿quién te ha tocado? and he looked Él around seguía mirando al alrededor para ver quién había sido. woman La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, she fell down se le echó a los pies and told him y le confesó todo. he said to her Él le dijo, daughter hija, your faith tu fe te ha curado. go in peace Vete en paz cured of y con salud. while he was still Todavía estaba hablando people from cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, your daughter has tu hija se ha muerto. why trouble ¿Para qué molestar más al maestro? disregarding Jesús alcanzó a oír lo que hablaban said to the synagogue y le dijo al jefe de la sinagoga, do not be afraid no temas, just have basta que tengas fe. he did not allow anyone No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. when they arrived at the Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. and wailing loudly Entonces so he went in entró y les dijo, why this commotion qué estrépito y qué lloros son esos. child is not La niña no está muerta, está dormida. and they ridiculed Se reían de él. then he put them all Pero él los echó fuera a todos, along the y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entered the room entró donde estaba la niña, he took the child la cogió de la mano to her y le dijo, Talitha kum, Talita Kumi, which means que significa, contigo hablo niña, levántate. the girl La niña se puso en pie inmediatamente and
y echó a andar. At that, they were Tenía astounded, 12 años y se quedaron viendo visiones. that no one should Les insistió en que nadie se enterase given some y les dijo que dieran de comer a la niña. verbum Domini. Our Savior Jesus Christ Nuestro Salvador Jesucristo brought life destruyó la muerte y trajo la luz mediante el Evangelio. Hallelujah, verse Es lo que escuchamos el versículo de la Aleluya de la liturgia de hoy. this common thread De hecho, hay versus life un tema común de la vida versus la muerte en las liturgias, en las in the first lecturas litúrgicas de hoy, en especial en la primera lectura y en el Evangelio. life. La muerte contra la vida. It's a bit stark to hear the topic of death as the first thing we hear in the readings. Es algo serio escuchar el tema de la muerte Wants to en la primera lectura. Nadie quiere ver a los seres queridos morir. None of us wants to die. Nadie quiere morir, Most. por lo menos la mayoría. We do what we can to Hacemos lo posible para extender nuestra propia vida o la vida de aquellos que amamos, or who we know que estén moribundos coming close. o que sabemos que están cerca. Can to Hacemos lo posible para extender nuestra propia vida y la vida de ellos. we take care of ourselves. We try to Nos remain cuidamos, healthy by having tratamos de permanecer saludables, diet and exercising regularly. teniendo una dieta correcta y haciendo ejercicio frecuentemente. Medication. Tomamos vitaminas y, si es necesario, medicamentos. Hacemos más cosas en la vida para extender nuestra vida. Yet this is what so many people who have gone before us have experienced. Sin embargo, esto es lo que han vivido muchos que nos preceden. Die. Esto es lo que ustedes y nosotros Someday, this is what every viviremos algún día. Es lo que todos viviremos algún día, la muerte. The book of wisdom is very clear. El libro de la sabiduría es muy claro. Dios es muy claro mediante su santa palabra. Dios no creó la muerte. God is not Dios the author of no death. es el autor de la muerte. In fact, God does not De hecho, Dios no se regocija en la destrucción de los vivos. No. He's not rejoicing that someone suffers. No se regocija cuando alguien sufre cáncer. He's not rejoicing that No se regocija cuando alguien muere due to old age or other reasons. por edad avanzada u otras razones. Suffers dementia. No se regocija cuando alguien sufre de demencia o algo parecido. The book of wisdom says, Como el libro de la sabiduría dice, in the destruction of the living. Él no se regocija por la destrucción de los God is vivos. the author of life. He is for life. Dios es el autor de la vida. Él está a favor de la vida. Es el más grande defensor de la vida en el cielo y la tierra. If that's so, then why do people have Entonces, ¿por qué tiene que morir la gente? ¿Por qué tenemos que ver que alguien que amamos muera ante nosotros? the book of wisdom tells El libro de la sabiduría nos dice, envy of the devil? Death entered the world. por They who belong to la envidia experience it. del diablo, el mundo, la muerte entró al mundo. By the envy of the devil, death entered Por the world. la muerte entró al mundo por la envidia del diablo. Whenever we consider death, Cada vez que consideramos la muerte, tenemos que recordar que no se trata solamente de la muerte física. understood to include spiritual Se death, entiende mejor la muerte cuando se incluye la muerte espiritual y la pérdida de una eternidad feliz. we Finalmente, want to avoid. es lo que queremos evitar. Todos queremos evitar la muerte espiritual. Avoid Todos queremos evitar perder the eternal life esa vida eterna que Dios nos promete when we remain faithful. cuando permanecemos fieles a Él hasta el final. Again, what did we hear before the gospel proclaimed? Nuevamente, ¿qué escuchamos antes de la proclamación del Evangelio? Death Nuestro
Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Nuevamente, este tema de la vida versus la muerte, que es un tema común en las lecturas de hoy. El Evangelio se trata de Jesús que trae la vida. El Evangelio se trata de Jesús que destruye la muerte y trae la vida. ¿Qué escuchamos? Escuchamos milagro tras milagro, en particular el milagro de la vida entre la muerte. Tenemos dos relatos de milagros. Uno es acerca de la hija de Jairo y el otro acerca de la mujer que había estado afligida con hemorragias durante 12 años. Noten que al final del pasaje de hoy, la hija de Jairo tenía 12 años. Así que eso quiere decir, el mismo año que ella nació fue el mismo año que esta mujer comenzó a tener su aflicción de hemorragias. Y las dos reciben la milagrosa gracia, la milagrosa cura de nuestro Señor al mismo día, quizás incluso en la misma hora. En cierta forma, esta mujer que había estado sufriendo durante 12 años, en realidad estaba muriendo. Había estado luchando por su vida, viendo muchos doctores, esperando que le ayudase a conservar su vida o a extender su vida. Pero escuchamos el relato anteriormente que ella no lograba mejoría, sino más bien empeoraba. She went to a witch doctor, definitely one would grow worse, no doubt. Me pregunto a qué doctores iba. Si iba But regardless, she spent all she had a un doctor brujo, por seguro empeoraría, pero ese no era el caso. De cualquier modo, intentó mejorar su problema de flujos de sangre sin éxito. Sin éxito hasta que Jesucristo la sana. La grandeza de la fe de esta mujer causó que saliera poder del cuerpo de Jesucristo para sanarla, para que ella continuara viviendo su vida. Una mujer moribunda encuentra al autor de la vida y su poder detiene las hemorragias que ella había estado sufriendo durante 12 años. Su poder detiene su pérdida de sangre para que conserve su vida. Ese es uno de los milagros. El otro es la hija de Jairo. Nuevamente, escuchamos al principio que cuando su padre le pide al Señor que vaya a su casa, la hija aún estaba viva. Aún estaba viva. Él quiere que vaya a su casa para que sane a su hija. Y conocemos la historia, no llega a tiempo, ella ya había muerto antes que Jesús incluso llegue a verla. Sin embargo, este fue el plan de Dios que esto hubiera pasado, para que pudiésemos ver el poder de Cristo al resucitar a esta hija. Talita Cumi. San Marcos utiliza las palabras en arameo que dijo el Señor, que significan: contigo hablo, niña, levántate. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo a luz a la vida por medio del Evangelio. No tenemos forma de escapar la muerte física. Hacemos nuestra parte para estar vivos, permanecer saludables, permanecer vivos, pero estamos limitados en lo que podemos hacer. Hay una cosa que podemos hacer para evitar la muerte eterna, evitar la muerte espiritual o la segunda muerte, en la que uno pierde para toda la eternidad esa vida eterna feliz que Dios promete a todos los que permanecen fieles. Para evitar esa muerte eterna,
to avoid that requiere everlasting nuestro death sometimiento a requires Jesucristo, our faith requiere nuestra in fe Jesus Christ. en Jesucristo. We see it in today's Lo vemos gospel en el passage. Evangelio We de see hoy. it with the woman afflicted with Lo hemorrhages vemos for con la 12 mujer que years. sufre de We hemorragias see it durante 12 años y lo vemos Jairus on con behalf of his daughter. Jairo a nombre de su hija. The amazing faith of the woman La increíble fe de la benefits mujer herself. And the faith la of Jairus beneficia a ella misma benefits y la fe de his Jairo daughter. beneficia a su hija. You know, our Lord is very specific Nuestro Señor es muy about the específico role of faith in the con life of respecto al these papel de la fe en la vida de estas dos personas. To the woman, Jesus said, A la "Daughter, mujer, your faith has Jesús le saved you. dice, Go in peace. Hija, tu fe Be te ha cured of your curado. affliction. Vete Your en faith paz y con salud. saved you." Tu fe te ha curado. And to Jairus, Y luego Jesus said, a Jairo "Do not be Jesús le afraid, just dice, have faith." no temas, basta que tengas fe. They have these things called, Tienen I don't know what the term unas are, cosas llamadas, but they basically no me are acuerdo la professional palabra, mourners. pero son esas personas que You know, this is lloran what we heard in today's passage. profesionalmente, These people were les pagan crying. para que lloren And por un some muerto. people are naturally crying because of the Y eso es lo que losing pasa en el Evangelio de hoy. loss of Había personas que loved estaban ones. llorando But then there's naturalmente people who aren't por la related pérdida de un at ser all. querido, pero They había get personas que paid, no they're estaban, there to do their, quote, no eran unquote, work, familia, to cry. estaban ahí para llorar So, porque ese era su trabajo. when Les the Lord pagaban said, para que lloraran. To Jairus, "Do not Así que be cuando el afraid, Señor le just have dice, no faith." And then he said, temas, basta que tengas fe, y luego le dice a las personas presentes, "Not dead." ella duerme, So they ridicule no our está Lord. muerta. Así que se burlan del Because Señor, They saw the daughter, they saw the girl. porque habían visto a la hija, habían visto a la niña So con this sus kinda ojos. brings out Esto awesomeness of the miracle, what our Lord did at that. resalta la maravilla, la grandeza del milagro que el Señor realiza en ese So momento. again, to Jairus, he said, "Do not Nuevamente be le dice a afraid, Jairo, just have faith." no temas, basta que tengas fe. To both, Jesus A points los out to dos them the Jesús role les of indica faith in order el papel de la to fe overcome death para in life. superar He points out to la them muerte, the necessity para of que faith gane la in vida. him Les to indica la overcome death. necesidad de la fe en Él para vencer la muerte con la vida. Comes to us to give us Jesús life. He comes viene a to us nosotros to para darnos vida, give us viene a abundant life. nosotros para darnos vida en abundancia. Yes, you and I know in life we struggle. We all Sí, do. sabemos que en la vida hay dificultades. Todos tenemos Every dificultades. single laypersons, every Cada priest, laico, every cada bishop, sacerdote, cada obispo, everyone cada papa, struggle in life. todos tienen dificultades en la All vida. struggle. Some days Algunos we días struggle more than other days. tenemos más Some days dificultades que the otras. spirit of death Algunos días el harasses us espíritu de la more than muerte other nos days. hostiga más que otros días. Suicidal thoughts, Pensamientos giving up suicidas, life, darnos quitting in por what we are vencido en la doing, vida, or any renunciar other a lo que negative hacemos, thoughts o we cualquier have about otro ourselves or pensamiento about negativo que others. tengamos sobre that nosotros mismos o sobre los eventually demás, kind of make the que process of finalmente death be quicker. hacen que el proceso de la We muerte don't sea wanna más do rápido. anything to make it quicker. Pero no queremos hacer nada We para want to que just pase más rápido. cooperate Queremos simplemente with God's cooperar plan. con el plan de Dios Let it go in y its permitir natural que course. siga su curso natural. We don't want to make it quicker. No queremos hacerlo más rápido Just have to cooperate with God. para llegar más rápido a la muerte. Queremos cooperar con Seems el there's tiempo no de way Dios. out, no way out of this Parece dark que no world. hay salida de este mundo Again, oscuro our a Lord, veces. our Savior, Nuevamente, Jesus el Christ, Señor, nuestro destroyed Salvador death Jesucristo, and destruyó brought la life muerte to light y through the gospel. sacó la vida a la luz Jesus mediante el himself Evangelio. chooses to die. Jesús mismo He eligió chooses to morir, die the most eligió horrible morir death on the la muerte cross más of horrible Calvary. He en la chooses cruz, that en el way Calvario. so that we may have life. La eligió de esa forma para que tengamos vida. Death, Sí, God did not create Dios no creó la muerte, by the envy of the devil, fue por la death envidia entered del the diablo world. que la muerte entró al In mundo. order to conquer Pero death, para our vencer la Lord muerte, nuestro chooses to Señor die. eligió morir. The woman afflicted with La mujer hemorrhages for afligida 12 years loses con lots and hemorragias, lots of 12 blood. años, perdió Jesus mucha shed sangre. his precious blood on Jesús the cross totally and completely Derramó su sangre so preciosísima that en la death sangre can become total y poured completamente out para his vencer la precious muerte. blood, so Derramó that life su sangre everlasting preciosísima is para granted que to us, la vida eterna nos sea concedida friends, a nuestros to all of familiares, our loved ones, amigos including those y who todos have nuestros gone seres queridos, incluso a los que nos preceden. that one day we shall see them again. Algún día los One hemos de day ver nuevamente. We shall be Algún reunited with día them again hemos de in estar Jesus. reunidos con Él nuevamente en Jesucristo. Death
versus life, la the spirit muerte of death versus la vida, versus the el spirit espíritu of life de la in muerte God, versus the el power of espíritu de la darkness vida en versus Dios, the el power poder of de la God oscuridad versus el Almighty. poder de Dios Todopoderoso. No, today is July 1st, Hoy es beginning primero de of the month julio, of July, es the el beginning comienzo of del the mes de julio, el month of the comienzo del precious mes blood. de la preciosísima sangre. And this is something that we Y can esto es pray algo often, pray daily. sobre lo que podemos rezar a menudo, a diario, rezar la letanía de la preciosísima sangre para la protección contra el espíritu de la muerte, Because it is the precious blood porque es la that saves preciosísima all of sangre us. la que nos salva a todos nosotros. Let us stir up our faith that we've been blessed with since the moment of our baptism. Demos gracias por la fe con la que hemos sido bendecidos desde el momento de nuestro bautismo. Grow constantly in the midst of suffering. Permitamos que esa Even fe que hemos recibido crezca especially in the siempre, midst of life's incluso en trials medio and de las suffering. tribulaciones y el sufrimiento de la vida. As Jesus said to Jairus, Como dijo Jesús he a said- Jairo, he is saying to you and y les me now, dice a ustedes, me dice a mí, do not be en este afraid. momento, no temas, Just have basta que tengas fe.